¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Sin Mi Chat. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Corporativo de Farmacias de Similares en la Ciudad de México. Yo soy el psicólogo Luis García y soy psicólogo del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, en donde orientamos y brindamos apoyo psicológico las 24 horas del día. Y bueno, hoy nos acompaña la enfermera Rosario Razo Pérez. Rosario, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Luis, por la invitación. Y ella nos va a hablar de un tema bien importante que, aunque no lo padezcamos, ¿verdad? Y aunque sintamos que estamos muy bien de salud, es algo que nos va a interesar, y es el tema de la hipertensión, porque fíjense que ahorita estamos platicando un poquito fuera del aire y decía que junto con la diabetes están a la par en la tabla de enfermedades prevalentes en los mexicanos. Pero me comentabas algo bien interesante, que es la mayor causa de mortalidad en la población mexicana. Entonces, aguas, porque tenemos que prevenir. Exactamente. Decías también, la prevención es la más barata. Y la más importante. Entonces, de este tema nos va a estar platicando la enfermera Rosario. Así que si no tienen este padecimiento, de todas maneras, chequen qué pueden hacer. Y seguramente conocen a alguien, porque como lo dices, es de mayor prevalencia. Entonces, seguramente tienes un amigo, un familiar o al amigo del amigo, y le puede interesar la información que vas a ver, ¿no? Acuérdense mandar todas sus preguntas, todas sus dudas. Aprovechen al especialista. Ahí abajo del Facebook donde nos están viendo, manden sus preguntas, las estamos leyendo en vivo y ella nos las va a responder. Y pues también al 01800-911-6666 en la opción número 3, en donde estamos nosotros. Pero acuérdense que también en nuestro querido Simitel pues tenemos otras opciones. Tenemos la información de análisis clínicos, de medicamentos, tenemos médicos, tenemos nutriólogos, tenemos psicólogos. Entonces, Rosario, pues la verdad es que no hay pretexto para no atenderse. Exactamente. En el momento que usted tome el teléfono y nos llame, por ejemplo, a nosotros como psicólogos, pues le vamos a dar la atención, porque estamos las 24 horas del día. Como se los digo, que le da pena porque está el marido, está la señora, bueno, pues nos mandan un correo también a nuestra página Centro Diagnóstico, ¿no es cierto? serfelizsepuede.com.mx, y que pues ya el correo no lo usan porque pues ya está muy obsoleto. Pues también tenemos un chat en la misma página de Ser Feliz Si Se Puede, pues ahí tienen el chat, entonces ahí nos pueden mandar sus preguntas, sus dudas, nuestros compañeros del CENDE nos las harán llegar, o a través del Facebook, yo aquí las leo directamente, y Rosario pues nos las va a responder, así que conéctense y pregúntense. Y antes de empezar, queridos y mis amigos, pues les voy a leer la semblanza curricular de Rosario, para que se den cuenta por qué es la especialista y la indicada para hablarnos de este tema. Bien. Licenciada en Enfermería Rosario Razo Pérez es licenciada en Enfermería por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM. Yo también estudié ahí. Sí, muy bonita. Sí, muy bonita. Creo que no hay otra, ¿va? No, obvio. Y trabajó en la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, en el Hospital General de San Juan del Río. Y actualmente labora como enfermera en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateo del ISSSTE. Y también agradecemos doblemente la asistencia de Rosario, porque además viene de guardia, pero ella trabaja en la noche, entonces exactamente, viene un poquito desvelada, entonces vino, aunque estuvo desvelada, para hablarles a ustedes de este problema. Rosario, pues creo que la pregunta obligada es definir, ¿no?, ¿qué es la hipertensión? ¿Qué es la hipertensión? Bueno, como mucha gente sabe, la hipertensión pues es un padecimiento crónico, ¿sale? La OMS no lo define precisamente como un padecimiento crónico que se caracteriza por el aumento en la tensión sobre los vasos sanguíneos, ¿sale? La tensión arterial es la fuerza que ejerce el corazón al bombear la sangre para irrigar el cuerpo precisamente de sangre. Entonces, cuando esta tensión o esta fuerza se aumenta, es cuando decimos que la tensión o la presión arterial se eleva, ¿sale? Y como definición en la norma oficial mexicana, porque tenemos una norma oficial mexicana que es la 030, que nos habla precisamente acerca de la atención, tratamiento y diagnóstico de la hipertensión arterial, nos refiere que es el aumento sostenido de la presión en los vasos sanguíneos, que como ya les decía, pues la presión es la fuerza que se ejerce contra las venas para bombear la sangre. Y bueno, entre más fuerza necesite o más tensión, entre más alta sea, pues el corazón necesita hacer un mayor esfuerzo, y de ahí pues es que se vienen muchos daños para la salud, ¿sale? Y algo importante que se me olvidaba decir ahorita que diste el preámbulo, no sé si la población lo sabía, pero apenas el 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Hipertensión Arterial. Entonces, pues
es algo muy importante porque pues vemos que hay un día internacional para conmemorarlo. Entonces nos habla que es un padecimiento que no solo se sufre aquí en México, y de tal importancia que es a nivel internacional, ¿no? Porque precisamente la morbimortalidad es muy elevada. Oye, cuando hablas de que es una enfermedad crónica, ¿significa que va empeorando, que nunca se quita, que tiene cura? ¿A qué te refieres cuando nos dices que es crónica? Crónica es una enfermedad que va a ir, se va a mantener. A partir de que te la diagnostican, vas a tener que aprender a vivir con ella, porque ya va a estar contigo, va a ir de la mano contigo, la vas a padecer siempre, pero pues obviamente si tienes los cuidados y la atención necesaria, puedes tener una adecuada calidad de vida. Entonces, pues crónica es que va a ser ya a partir de que te la diagnostican hasta que mueras. Okay. Oye, bueno, ya nos adelantabas un poquito, pero ¿qué tan frecuente es? Bueno, estadísticamente hablando, si hablamos de la ENSANUT, que es nuestra encuesta nacional de salud, en el 2016 nos refería que aproximadamente el 25.5% de la población mexicana, es bastante, que es la cuarta parte, padece hipertensión arterial diagnosticada o no diagnosticada. Y solo la mitad de ese porcentaje tiene conocimiento de que padece la enfermedad. Y solo la mitad de esa mitad tiene un control adecuado de ese padecimiento. Si hablamos un poquito de cifras, son aproximadamente 22 punto y tanto millones de personas que padecen hipertensión arterial. Y bueno, como les decía, solo la mitad, que sería un 11 punto y tanto millones de personas conoce o sabe que tiene la enfermedad, y la mitad de esa parte tiene un tratamiento adecuado, que sería 5.2. O sea, imagínate, es la cuarta parte la que se está atendiendo o la que lleva un seguimiento adecuado. Comparándolo con las cifras de padecimiento, o sea, no es nada. Y en la misma encuesta de ENSANUT del 2016 nos dice que en ese año se observó una mayor prevalencia en mujeres, siendo un 26.1% mayor, el porcentaje de 26.1%, y en hombres de 24.9%. O sea, no es tan grande la diferencia, pero sí existe ahí un rango, ¿no? Y bueno, en los grupos de edad, el menos afectado es el adulto joven, que hablamos de 20 a 29 años de edad. Y pues obviamente los más afectados, como ya sabemos, son nuestros adultos mayores. Mayores de 60 a 70 años son los que tienen mayor incidencia o mayor prevalencia de este diagnóstico. Y bueno, eso es con respecto a ENSANUT. Si nos hablan muchas, o sea, como bien sabemos, aquí tenemos como muchos departamentos. Está el sector salud, está IMSS, está ISSSTE. Entonces, pues obviamente cada uno tiene sus cifras, pero también las que me llamaban la atención son las del IMSS, porque por ejemplo en el IMSS nos dice que es el 80% de la población, wow, los que padecen hipertensión arterial. Entonces, pues sí es, o sea, sí hay una variación muy, muy alta, y es una cifra muy alta, 80%, o sea, es un número que llama la atención y que preocupa, ¿no? Y en el IMSS también nos dice, que aproximadamente por hipertensión arterial mueren 138 personas al día. Wow. O sea, aquí en México. Aquí en México, sí, son cifras de aquí de México. Eso equivale a 50,000 muertes al año. O sea, son demasiadas, y es algo que, como tú decías al inicio, se puede prevenir. Pero es algo realmente alarmante y preocupante, y qué bueno que se abran este tipo de espacios, y qué bueno que vengas también a platicarnos sobre este tema para informar a nuestros amigos acerca de una enfermedad que pues de desconocimiento, porque ahorita decías de este 25% de la población, tomando en cuenta que eso sea un 100%, o sea, como que vamos a ponerlo así, como si 10 personas lo tienen, 5 ignoran que lo tienen, y otras 2.5 saben que lo tienen pero no hacen nada, y nada más 2 atienden. Exactamente. Está grave. Está grave. Y por ejemplo, en ENSANUT nos ponía hacía la estadística de que 1 de cada 4 mexicanos presenta
hipertensión. Imagínate, ni siquiera son 5, 1 de cada 4. Y lo que también llama la atención es que muchos pensarían que solamente es una enfermedad que presentan adultos mayores o que hasta cierto rango de edad es cuando puedes presentarla. Y no, las estadísticas nos desmienten y nos muestran que hasta el adulto joven puede presentar hipertensión, porque te decía, la población menos afectada es de 20 a 29 años, pero hay una afectación porque te están dando ese rango de edad. Oye, pero ahorita decías que ciertamente la población más afectada son los adultos mayores, entre 60 y 70 años, que no se descarta que un adulto joven pueda tenerlo. Pero esto quiere decir que un adulto, punto que yo llegue a los 50, 60, que ya no falta mucho, pero que yo llegue a esa edad y me da hipertensión, ¿es porque no me cuidé tiempo atrás, porque tuve malos hábitos alimenticios, porque no hice ejercicio, porque me descuidé? ¿O pues te llega porque es propio de la edad? Bueno, es una enfermedad que también tiene mucho que ver con la edad. De hecho, la edad es uno de los factores de riesgos no modificables dentro del individuo para presentar hipertensión arterial. No necesariamente tiene que haber un mal estilo de vida o una deficiencia en tu cuidado como persona como para presentarla. También hablando factores hereditarios, interviene mucho tiene gran peso genético. Pero puedes hacer algo para prevenir. Claro. Porque si no, ya me desilusiono, pues a lo mejor mi mamá tiene hipertensión, resulta que mi papá también, y ya me estoy acercando a los 60. Y ¿Sí bueno, puedo hacer algo? Sí, evidentemente puedes hacer algo y debes de hacer algo. O sea, si tú ya tienes conocimiento o si sabes o si algún familiar tuyo tiene la enfermedad, pues obviamente tú tienes que ponerte a actuar, ¿no? Tienes que prevenir. Como te decía, como hablábamos hace rato, lo más importante, lo más barato y lo que siempre va a funcionar o va a ser más efectivo para todo esto es la prevención. La prevención siempre va a ser lo primordial. Y por ejemplo, hablando de los familiares y de los antecedentes, la mayoría de la población en México tiene por lo menos un familiar que padece la enfermedad. Entonces, si hablamos que la herencia es un factor de riesgo y si sabemos que por lo menos uno de mis familiares tiene hipertensión, pues con mayor razón hay que cuidarnos. Y es lo que les decía ahorita, seguramente conocen a alguien que lo padece, aunque tú no lo tengas, seguramente es información que le va a ayudar a tu familiar o a tu amigo, o si tienes el riesgo, pues infórmate porque estás como muy a tiempo para hacer cosas para prevenir. Exactamente. Y hablando de la prevención, Rosario, ¿qué cosas podemos empezar y desde qué edad? O sea, ¿es algo que desde chiquitos podemos educar a nuestros hijos o en la adolescencia? ¿Qué cosas podemos hacer? Pues lo importante, nosotros en el sistema de salud lo manejamos como educación para la salud, ¿sale? La educación para la salud debe de ser desde edades muy tempranas. ¿Por qué? Porque ahorita hemos visto, y no lo digo yo, son estadísticas, o sea, todo esto es real. El número de niños con obesidad ha aumentado y la obesidad, ¿no? Otra vez ganamos el primer lugar. El primer lugar, o sea, México le ganó a Estados Unidos en obesidad infantil. Sí, lo hicimos de nuevo. Exacto. O sea, y no sería tema de sentirnos orgullosos, o sea, deberíamos de ser primer lugar en otras cosas, no en eso. Entonces, la educación para la salud empieza desde pequeños. O sea, si nosotros le inculcamos o si nosotros les demostramos a nuestros hijos que tenemos una vida saludable, que nos estamos cuidando, pues ellos van a seguir ese camino y van a saber que se tienen que cuidar por su salud. Entonces, pues la educación para la salud empieza desde pequeños. Toda la vida hay educación para la salud. Y pues si tú ya sabes que, si tú eres un adulto joven, sabes que tienes antecedentes, sabes que tienes factores de riesgo para presentar hipertensión, pues hay que empezar a cuidarse. Cuidar alimentación, actividad física, todos los factores de riesgo que son modificables hay que eliminarlos de nuestra vida. Ok, entonces un factor de riesgo sería la alimentación. La alimentación. La vida sedentaria. La vida sedentaria, la falta de actividad física, los estilos de vida tienen mucho que ver
Ahí también podemos hablar del estrés. Ahorita sabemos que la población vive en un gran estrés, o sea, los estilos de vida de un tiempo acá se han modificado demasiado. Entonces, ese también es un factor muy importante para presentar hipertensión arterial. Okay, y eso debe de preocuparnos a todos porque tienes toda la razón. Quien no se ha estresado y que lance la primera piedra, quien ahorita esté tan ahí, ¿no? Sí. Oye, Rosario, se nos fue el tiempo rapidísimo, vamos a nuestro primer corte, ya volvemos, no se despeguen. Bien, amigos, pues estamos de regreso, estamos platicando con la enfermera Rosario Razo Pérez y ella nos está hablando de un tema que pues ya nos preocupó a todos, que es el tema de la hipertensión. Nos decía que uno de cada cuatro mexicanos padece hipertensión y hoy en día se sabe que todos tenemos un familiar con hipertensión y la herencia genética es un factor de riesgo, entonces pues todos estamos en ese riesgo por lo que acabo de entender. Exactamente. Y entonces esta información que nos está dando Rosario pues nos va a ayudar para prevenir, y ya nos hablabas que la buena alimentación. Ajá, la buena alimentación, la actividad física, el estrés también. Digo, la edad y los antecedentes familiares pues son factores de riesgo que no se pueden modificar, pero pues existen factores de riesgo, como te decía, que son modificables, y ya lo mencionábamos, la dieta, por ejemplo, el alcoholismo y el tabaquismo o el consumo excesivo de estos productos también intervienen o tienen pues cierto grado de influencia para que nosotros presentemos hipertensión arterial. Entonces, pues también hay que modificar eso. Yo sé que a veces nos gusta mucho la fiesta, porque a quien no, a mí también me gusta la fiesta, pero pues no debemos de excedernos, ¿no? Todo en exceso hace daño. Por ejemplo, nos decía la norma oficial que te comentaba, la 030, nos decía que el consumo de alcohol en los adultos no debe de rebasar los 30 mililitros por día. Con esto no estoy diciendo que todos los días deben de tomar 30 mililitros de alcohol, ¿ok? Ni que tampoco al final de la semana junten esos 30 y se lo tomen todos. No, o sea, sino que es como para tener un cálculo aproximado de lo que deben de consumir. Y otra cosa importante es también el consumo de sal. La sal también se ha visto que tiene mucha alteración a nivel del sistema, en cuestiones fisiológicas, y hace que se eleve la presión arterial. Entonces, bueno, la norma nos dice que la cantidad recomendable de sal al día deben de ser 6 gramos. Súper poquito, porque hay quien le echa sal a la sal, ¿no? O sea, ya está salado y le echan sal a la sal. Gente que ni siquiera prueba la comida, exacto, y ya le está echando sal. Por eso la campaña que hicieron hace poco, bueno, ya tiene algo de tiempo, de que quitaran los saleros de los restaurantes, y así se requería, pues lo solicitabas, pero pues esa fue la finalidad, de que la población no consumiera tanta sal. Sí, tienes razón, todavía no lo prueban y ya le echan sal. Exacto. Oye, Rosario, vamos con los saludos. Ajá. Johnny Guerrero dice psicólogo, pues sí, soy psicólogo. Lucy Soto, gracias por la información, gracias Lucy. Jason L. Hernández, ¿cuál es el tema? Pues hipertensión. Emar Estrada, saludos. Y Blanquis Pérez, pues, saludos, gracias Blanquis es nuestra fan, siempre nos ve. Hola, y nos pregunta Miguel Muñoz Reyes, buenas tardes, ¿la hipertensión arterial daña a los riñones o los problemas de los riñones generan presión arterial? ¿Qué es primero? Nos pregunta. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque tiene mucha relación la presión arterial con los riñones, juegan un papel, van de la mano. ¿Por qué? Porque a nivel fisiológico los riñones ayudan a regular la presión arterial. Okay. Pero bueno, cuando nosotros presentamos enfermedad renal crónica o una insuficiencia renal, por alguna lesión en el riñón
que sea piedritas en el riñón o que nuestro riñón esté más pequeño por nacimiento, eso puede generar hipertensión arterial y se desencadena. ¿Por qué? Precisamente porque hay alguna alteración en el riñón. Pero está la contraparte. Uh-huh. La hipertensión también uno de sus consecuencias a largo plazo es la enfermedad renal crónica, ¿sale? Como se van alterando los vasos sanguíneos, como ya te decía en un principio, estos se van engrosando, entonces hay mayor resistencia y obviamente pues la irrigación o el flujo a los riñones es menor, entonces de ahí parte un daño al riñón. Entonces están los dos puntos, una alteración en el riñón por algún factor externo puede generar hipertensión. Y la hipertensión, como padecimiento crónico degenerativo, puede generar insuficiencia renal crónica. ¿Esa es como definir qué fue primero el huevo o la gallina? ¿O más bien sí se puede definir para nuestro amigo Miguel, que nos pregunta, en su caso tendría que hacerse estudios para determinar qué fue primero? Exactamente, si ya lo padeces, hay que ver qué fue primero. Digo, porque obviamente para desencadenarse una enfermedad renal crónica por hipertensión debe de pasar mucho tiempo y debe de haber una deficiencia en el cuidado de la salud. O sea, si tú estás muy bien, si tú llevas tu tratamiento como debe de ser, puede que no presentes insuficiencia renal. O pase un periodo muy largo para presentarse, pero si no, obviamente pues se va a desencadenar más rápido. Entonces, si tu padecimiento del riñón fue por la hipertensión, obviamente primero se debió de haber diagnosticado la hipertensión, pero cuando tienes una lesión en el riñón, no sé, que donaste un riñón o que tu riñón es más pequeño, como te decía, pues primero va a ser la enfermedad, no como tal la enfermedad renal crónica, pero sí es una alteración en el riñón que interviene en la presión. Ok. Hoy también nos saluda Mar Estrada. Mar, un saludo, un abrazo enorme. Y nos pregunta, ¿cómo se puede detectar si tengo hipertensión arterial? Bueno, eso es yendo a tu centro, a tu unidad médica de salud, a la que tú acostumbres. Si tú acostumbras consultorios privados, si tienes, no sé, IMSS, lo que tú quieras, hay que acudir y se deben de hacer mediciones con cierto intervalo de tiempo, ¿sale? Entonces, una vez que hiciste mediciones y que en esas mediciones tu presión salió elevada, el médico ya determinará si padeces o no hipertensión, pero ahí sí necesitas tener un protocolo. Uh-huh. Primero es la detección y después es el diagnóstico. Con detección, ¿qué hablamos? Buscamos en los individuos quién presenta elevación anormal de la presión o de la tensión arterial. Detectando eso, se determina un intervalo de tiempo para volver a checar esa presión y ver si las cifras continúan elevadas, pues muy seguramente ya tienes hipertensión arterial. O sea, no es de que vayas y ya porque ese día tenías la presión alta, ya la tienes. Sí, justamente, era lo que iba a tocar ese punto. Hay factores como medicamentos, como el paracetamol, que son analgésicos, que pueden hacer que se te eleve tu presión. Si a ti te toman la presión después de que corriste, obviamente la presión va a salir elevada. Entonces, la presión debe de ser en un lugar determinado, en una posición determinada y con un aparato determinado, okay, ¿sale? Porque muchas veces ahorita han surgido muchos aparatos digitales que son muy prácticos, ayudan mucho, tenerlos en casa es bueno, no, yo no estoy diciendo, no tengo nada contra eso, pero pues para tener una cifra más exacta, lo mejor es un esfingomanómetro de mercurio o un aerobio. Okay. Anaerobio. Que eso te iba a decir de repente, bueno, ahí como psicólogo me han tocado ver muchos casos de personas que ya entran con una especie de trastorno de ansiedad, que cada 5 minutos, cada 10 minutos están tome la presión, y a lo mejor también ese estrés está generando que se les aumente, ¿no? Efectivamente, o sea, el poder también tiene mucho, el poder de la mente es muy grande, entonces también si empiezas como tú a estar pensando y si es que ya lo tengo, pues igual ni lo tienes y el estrés está generando que se
eleve la presión, porque como ya les decía hace rato, el estrés es un factor de riesgo. Entonces, por eso hay que acudir al médico, él determinará cada cuánto se tiene que hacer las mediciones y de hecho, cuando tú vas, de preferencia se hacen 2 mediciones, entre 2 y 3, y se hacen los 2 brazos para comparar. Lo ideal es que se tome en el izquierdo, pero cuando se trata de diagnóstico se toman los 2 brazos. Oye, pero ahorita que decías estas cifras alarmantes en donde la mitad de las personas que tienen hipertensión no lo saben, debe ser por algo, ¿no? Es decir, es asintomática o de repente tiene síntomas que pues como ya son tan frecuentes ya dices, siempre me pasa al rato se me quita, porque de repente no sabes que lo tienes. Exactamente, es algo muy importante. A la hipertensión junto con otras padecimientos se les denomina muerte silenciosa, precisamente por eso que tú dices que así como de, ¿cómo sé que la tengo si yo no me siento mal o si nada más he sentido esto u otro, ¿no? Entonces, muchas veces esa enfermedad cursa asintomática. ¿Qué quiere decir? Que no tienes ningún signo ni síntoma que te diga, estás enfermo. ¿Por qué? Porque los podemos confundir con otra cosa. Las personas llegan a sentir mareos, dolor de cabeza, y por ejemplo cuando te duele la cabeza luego es así de es por el calor, o es por el estrés, o cualquier otra cosa, pero no piensan en la presión, y hasta se toman un ácido acetilsalicílico o una pastilla para el dolor y ya. Entonces pues es por eso que muchas veces no se dan cuenta, porque también otros de los signos y síntomas pueden ser vértigo, sensación de que te mareas, ver como lucecitas, como cuando te tallas los ojos y se ven lucecitas, así, que te zumben los oídos, sentir palpitaciones, son algunos de los signos y síntomas que puedes llegar a sentir, también que se te hinchen los pies. Entonces, si ustedes tienen alguno de esos signos y síntomas y saben que tienen un antecedente de hipertensión arterial, pues no pasen por alto todo esto y acudan a su centro de salud o a algún médico para que los revise, no está de más. Oye, ahorita que comentabas esto de, me tomo la pastillita, yo creo que en tu experiencia profesional, que es mucha, y en el hospital en donde estás, que atiendes muchísima cantidad de personas además, me imagino que te han de salir con cada remedio medio chistoso, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles son esos remedios caseros que pues nada más no te ayudan? Eso de la coquita. Y no sé en efecto, o sea, el más utilizado es la coca, y hasta, la verdad me da pena decirlo, pero muchas veces caemos nosotros como personal de salud en el, tómate una coca y se te pasa, o sea, no, la coca tiene sodio, tiene azúcar, tiene muchas cosas, entonces, pues eso para nada es algo saludable para ti. Entonces, la coca es el remedio más utilizado por la población mexicana para controlar la presión, pero no, por favor, acudan a su médico. Si no hay estudios que corroboran que el consumo del refresco de cola te quita la hipertensión arterial. Pero sí es alarmante, ¿no? Porque lo atribuimos a muchas otras cosas que a la presión arterial. Se me hincharon los pies, pues porque tuve mucho tiempo sentada, ¿no? Ajá, exacto. O sentado. Me dolió la cabeza, seguro pues dormí chueco, ¿no? Vi lucecitas, es que vi el foco y de frente y entonces fue eso. Efectivamente, y es lo que hablábamos hace ratito. Muchas veces los signos y síntomas los podemos enmascarar con otra cosa, o los podemos confundir con otra cosa, o sea, pero no nos pasa por aquí que pueda ser una elevación de la presión arterial. Entonces, sí es importante que uno debe de conocer su cuerpo, y cuando siente que algo es diferente, pues hay que prestarle atención y hay que ver si ese cambio continúa, si es persistente, y pues acudir al médico. Y no te acostumbres a los síntomas también, ¿no? Porque hay muchas personas, bueno, por lo menos a mí en mi experiencia clínica como psicólogo, personas que han vivido años con depresión, por ejemplo, años con ansiedad, años con estrés, se acostumbran tanto a los síntomas que ya los consideran parte de su normalidad y de su sentir diario. Entonces, no se dan cuenta que lo tienen porque para ellos consideran que es normal. Para algunos que el dolor de cabeza sea normal y ya no le prestan atención, ¿no? Entonces, o sea, es lo que decías, se acostumbran a vivir con eso y no, o sea, para nada es saludable. Todo lo que te parezca raro, mejor visitar al especialista, como Rosario, los médicos, farmacias, su hospital, en fin, ¿no? Exactamente. No acudan con la comadre porque pues no, ahí, ¿cómo?
que es clásico también, ¿no? Sí. Amigos, pues ya ven que el tema está bien interesante, siguen llegando algunos comentarios, ahorita regresando al corte los leemos, no se despeguen. Bien, pues estamos de regreso, seguimos conversando con la enfermera Rosario y ella nos está hablando sobre la hipertensión. Ya nos hablaba que es un tema que debemos de prestar atención porque es una enfermedad silenciosa y a veces confundimos los síntomas con otras cosas o los dejamos pasar y o nos tomamos una pastillita, tu paracetamol y pues con eso se me quita. El remedio casero. Como que le pones un curita a las cosas nada más, pero pues no estás curando de raíz la situación y no está de más si presentas estos síntomas que ya nos decías como ver lucecitas, escuchar mareos, que te zumben los oídos, mareos, que se te hinchen los pies, que te duela la cabeza, que sientas palpitaciones, hay que acudir al médico, por favor. Hoy tenemos comentarios. Mar Estrada, no, esa ya lo leí. Anemón, saludos. Anem, muchas gracias por vernos. Rubén Galván Zúñiga, como en todos los programas, este también es un gran tema. Saludos a la licenciada enfermera Rosario Razo, saludos desde Texcoco, saludos hasta Texcoco. Saludos. Yamilka Costa, yo sufro de hipertensión. Bueno, pues ojalá que te esté sirviendo toda esta información. Mar Estrada nos vuelve a comentar la enfermedad silenciosa. Bueno, pues ya sabemos que sí nos dice ahí, como que nos susurra el oído. Exactamente. Pero de repente no la escuchamos, no es tan silenciosa. Nos negamos a escucharla. Que yo podría decir eso, ¿no? Como que nos negamos, nos aferramos a que no, todo no pasa nada, todos estamos bien. Estoy bien. Y por eso se vuelve silenciosa, pero pues no, o sea... Yo le llamo el síndrome de Calimán, creemos que con poder mental se nos va a quitar. Exacto. Lily Lemon dice, buen día, es un tema muy importante, muchas personas padecen hipertensión y no lo saben. Saludos, Lili. Oye, y bueno, también, a lo mejor ahorita dices, me duele la cabeza o vi lucecitas, pero no por ver las lucecitas un día ya tengo hipertensión. ¿Con qué frecuencia o con qué constancia deben de presentarse estos síntomas como para decir, se activan mis focos rojos, tengo que ir con el médico? Pues es que tiene mucho que ver con como con lo avanzado que esté la enfermedad o con el tiempo que lleves con ella. Porque como te decía, no mucha gente presenta los signos o los síntomas. Entonces, a veces son muy esporádicos. Okay. Cuando estos empiezan a aumentar, o sea, pon tú que en una semana te zumbaron los oídos y ya no te vuelven a zumbar en un mes. Bueno, pues ahí a lo mejor es alguna otra cosa, cuestión de equilibrio, no sé, otra cosa. Pero si tú ves que cada tercer día, una vez a la semana, durante un mes te están zumbando los oídos, pues bueno, ya es ya estás hablando así como de, son alertas, okay. alertas. Y si aparte, pon tú que no es tan de 3 veces a la semana, es cada mes, pero entre ese lapso de que te suman los oídos, te hinchan los pies, o sientes mareo, o tú solito sientes como que se te acelera el corazón, pues bueno, son alertas, es lo que decíamos, alertas, y que debemos de estar al pendiente de ellas. Oye, ¿y hay algún especialista con el que debamos acudir de preferencia o con el médico general? Pues mira, de primera instancia se acude al médico general, ellos están capacitados, tienen todas las aptitudes para diagnosticar la hipertensión, ¿sale? Y ya ellos determinarán, porque pues son por etapas. La etapa 1, bueno,
la etapa 1 y la etapa 2. Antes estaban modificadas. Esta modificación acaba de ser ahorita en el 2017. Antes había etapa 1, etapa 2, etapa 3, y aparte estaba la presión arterial óptima, la normal alta y la alta. Entonces ahorita ya está modificado. Entonces ya el médico determinará si en algún momento es indispensable que tú vayas con el especialista, que en este caso sería el cardiólogo. Okay. Entonces, primer filtro el médico, y el médico ya te indicará si es necesario acudir con el cardiólogo. En este caso sería el especialista indicado. Ok, nos pregunta Lili nuevamente, ¿y a partir de qué edad debemos checarnos? La norma nos recomienda que a partir de los 20 años comencemos con nuestro chequeo de la presión arterial. Cuando eres un individuo o una persona sana, sin factores o con pocos factores de riesgo y tienes una presión arterial normal, la medición se puede hacer cada año. Cuando eres un individuo que tiene factores de riesgo y tus cifras salieron un poco alteradas, hay que hacer la medición por lo menos 2 veces al año, ¿sale? O ya el médico te dirá, no, intervalo va a ser más pequeño, tu medición va a ser de cada 6 meses, pero pues en teoría sería 2 veces por año. Uh-huh. Y cuando eres un adulto mayor, ahí sí estricto, mínimo 2 veces al año. Okay. 2 veces al año, sobre todo porque son adultos mayores y tienen más factores de riesgo. Y bueno, es importante saber las cifras. Te comentaba, apenas en el 2017, a finales del 2017, el Colegio Americano de Cardiología y la AHA, que es la American Heart Association, okay, lanzaron las nuevas guías de hipertensión arterial, ¿sale? En donde se modifican las escalas o los rangos de las cifras de la presión. Antes se determinaba hipertensión a cifras sistólica, que es el primer número que sale, uh-huh, mayor o igual a 140, y la diastólica, que es el segundo número, mayor o igual de 90. Y ahorita está modificada en estas guías nos dice que una presión arterial normal es menor o igual de 120 la primera cifra, y la segunda cifra menor de 80. La tensión arterial alta es de 120 a 129, la primera cifra, uh-huh, sobre menor de 80. Ese ya es alta. Y ahora ya nada más hay 2 etapas. La etapa 1, que es de 130 a 139 la primera cifra, y la segunda cifra es de 80 a 89. Y la etapa 2 es mayor o igual de 140 sobre mayor o igual de 80. O sea, lo que antes era normal, 89. Ahora es presión arterial alta. Exactamente. Pues no presión arterial, o sea, sí alta, pero, o sea, es una modificación que hicieron apenas en el 2017. Antes manejaban la óptima, la normal alta, la hipertensión arterial, etapa 1, 2 y 3, y ahora solamente es normal, alta, etapa 1 y etapa 2. Ok, que justo nos pregunta María Estrada, ¿cuáles son las cifras normales de presión arterial? Bueno, pues justo te leyeron la mente porque las acaban de mencionar. Oye, y bueno, ya quien padece la hipertensión, nos decías que es crónica, va a tener que convivir o aprender a vivir con la enfermedad, como le llamabas de una manera muy bonita, tomarse de la mano y caminar juntos. Exacto. Pero ¿por qué puede llegar a ser tan mortal la hipertensión? Bueno, como hace ratito nos preguntó en una de las preguntas, hay patologías que están asociadas a la hipertensión arterial. En primera instancia, bueno, pues pueden presentar insuficiencia cardíaca, uh-huh, el endurecimiento de las venas del corazón se ponen duras, entonces eso altera el corazón y es cuando se presenta una insuficiencia cardíaca. También puede desencadenar la enfermedad renal crónica, que es una alteración de los riñones, lo que hablábamos hace rato. Puede generar lo que se conoce como infartos cerebrales, que es enfermedad vascular cerebral, el aumento de la presión en los vasos sanguíneos del cerebro,
puede provocar o que se rompan o que se mueran, se isquemicen, se muere el tejido, y pues es cuando viene lo que llaman como derrame cerebral o muerte cerebral. Y bueno, en el peor de los casos, un infarto agudo a miocardio. Okay. ¿Y eso se da conforme la enfermedad se va agudizando? ¿Puede ser en cualquier momento de la enfermedad? No, esas complicaciones hablan de una etapa avanzada de hipertensión arterial y de una deficiencia en el cuidado. O sea, ya fue cuando no te cuidaste, ¿no? Exacto, cuando sabes o no sabes que tienes hipertensión arterial, ya pasó mucho tiempo y tú manejas cifras por arriba de 140/89. O sea, de hecho, por eso se hizo esa modificación a las cifras de la tensión arterial, porque vieron el gran... estaban muy ligadas a esas afecciones cardiovasculares, como el derrame cerebral, el infarto, las insuficiencias cardíacas. Entonces, realmente estas consecuencias ya letales es porque dejaste pasar mucho tiempo sin atención, pero si hay un tratamiento adecuado, pues no tienes por qué llegar, ¿verdad? Exactamente. De hecho, en las primeras etapas de elevación de la presión, con un estilo de vida saludable, muchas veces no es necesario que empiecen la medicación hasta la etapa 2. En la etapa 2 sí ya es necesario que se estén medicando, que tomen sus medicamentos y que aparte modifiquen su estilo de vida. Porque muchas veces la gente piensa, bueno, ya me están dando medicamento, ya estoy tomando antihipertensivos, ya no hay necesidad de modificar estilos de vida. No, eso es falso. O sea, la modificación de los estilos de vida es con cualquiera de las etapas. Ok. Amigos, se nos fue otra vez el tiempo rapidísimo. Vamos a nuestro último bloque. No se despeguen porque siguen llegando preguntas. Ahorita las respondemos. Oye, espera. Estamos de regreso, fue el tiempo rapidísimo. Muchísimas gracias, Rosario. A ti, gracias. Tendremos que hacer como 10 programas sobre esto porque sí, es un tema que da para mucho, pero pues bueno, creo que ha causado mucho interés y nos siguen llegando preguntitas. Nos pregunta Lili Lemon algo bien interesante. ¿Con hipertensión puedo hacer ejercicio físico como correr o hay algún límite? No, claro que hay que hacer el ejercicio físico. De hecho, son una de los requisitos o de lo que debes de hacer de los cambios en el estilo de vida para llevar una vida saludable. Y correr sobre todo, porque es un ejercicio aeróbio. Eso, o sea, los ejercicios aeróbios son los más recomendados cuando tienen enfermedades como diabetes o hipertensión, ¿sale? Se recomienda a la gente que es muy sedentaria tratar de modificar y por lo menos hacer 3 veces a la semana ejercicio, 30 minutos, por lo menos. Porque luego ese mito de es que tengo hipertensión y si corro, luego también se acelera el corazón y le va a hacer más daño. No, para nada. O sea, lo mejor que puedes hacer o de las mejores cosas que puedes hacer es hacer ejercicio, y correr es muy, muy bueno. O sea, porque aparte de correr, si tienes altos, tu nivel de grasa también te va a ayudar a disminuir, porque también la obesidad, decíamos, es un factor de riesgo para presentar hipertensión arterial. Okay, entonces tienes hipertensión, no te limites en el ejercicio, exacto, ¿no? Miguel nos pregunta era otra, permíteme. Ya la perdí. Pero dice, ¿por qué se hinchan los pies y si ayuda el dormir que se coloquen más alto que la cabeza? Y también nos pregunta, ¿tomar café o refrescos oscuros perjudican a nuestros riñones? Que es otro tema, ¿no? Pero pues me decías que sí la podemos responder. Sí, todas las bebidas o gaseosas, endulcorantes o los refrescos hacen daño a los riñones. ¿Por qué? Porque en los riñones se lleva a cabo, en exceso, todo hace daño. Los riñones se lleva a cabo la filtración y bueno, empiezan a haber más azúcares, hay que desdoblar esas glucosas. Entonces, bueno, es una alteración y obviamente
hacen mucho daño. Yo la verdad es que recomiendo reducir el consumo de refrescos de lo mayor posible, porque son muy dañinos, o sea, son demasiado dañinos. ¿Y lo de los pies para el que los pies? Pues ahí lo de los pies tiene que ver con la circulación. Obviamente por gravedad, cuando tú elevas los pies, pues ayudas a que la sangre regrese más rápido. Entonces sí, ayuda a elevar los pies para que la sangre empiece a circular más rápido, porque en las venas, tal vez no lo sepan, tenemos valvulitas. Entonces esas valvulitas obviamente están abriendo y cerrando. Y pues cuando están hacia arriba los pies, por gravedad, hay una mayor fuerza, hay una mayor presión, y las válvulas se mantienen, no tienen tanta resistencia. Entonces la sangre regresa más fácil y ayuda a que disminuya la hinchazón de los pies. Pero no es la solución, la solución la solución es ir al médico, obviamente. O sea, eso te ayuda y ayuda para el malestar, porque es molesto tener los pies hinchados. Entonces, ayuda para el malestar, pero no es la solución. Ok, nos pregunta Lilia Zamora Ran y se relaciona con otra pregunta, dice, ¿afecta a los ojos? Y otra pregunta, dice, también quería preguntar si está relacionado al ojo seco. Ay, nunca había escuchado el ojo seco. No sé, a lo mejor resequedad en el ojo, no sé. Pues yo creo que más bien eso es como otra cosa, porque yo nunca se ha asociado el ojo seco con la presión arterial. Y bueno, pues en los ojos también tenemos venitas. Entonces también, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro está irrigado por sangre. Si nuestra presión arterial está alterada, pues obviamente la irrigación en el cerebro también se altera y a veces puede haber afectaciones en los ojos. Precisamente por eso son los destellos de las lucecitas. Pero tanto como una afección de que puedas perder la vista o algo así, no. O sea, así como tan relacionado con lo del riñón, con el ojo, no. O sea, no hay esa correlación. Exacto. Entonces, no, ¿afecta al ojo? No. Pues no. Pero está relacionado porque tenemos venitas y exactamente. Porque vemos las lucecitas. Exactamente. Ok. Nos pregunta Eduardo Gómez, bueno, Miguel Muñoz dice, muchísimas gracias por responder mis preguntas. Bueno, pues gracias a ti por la confianza y gracias también a Rosario porque tiene el conocimiento para hacerlo. Y luego Eduardo Gómez dice, ¿la ansiedad provoca hipertensión? ¿Es recomendable hacer deporte y bajar los niveles de sal? La ansiedad, bueno, pues está relacionada con el estrés y ya hablábamos que el estrés pues es un factor de riesgo para presentar hipertensión. Entonces, pues sí, si eres muy ansioso, manejas niveles elevados de estrés, pues obviamente vas a tener una alteración en la presión. Y la de la sal, veíamos que la norma oficial mexicana, la 030, ustedes la pueden checar en internet, ahí está, nos recomienda 6 gramos de sal al día. ¿Eso como cuánto sería? ¿Como una cucharita? Como una cucharita, sí, es mínimo. Y la verdad es que no creo que toda la gente consumamos, porque me incluyo, 6 gramos de sal al día. No, porque además el desayuno, la comida... Exactamente. Y luego si somos gente que comemos muchos alimentos enlatados o conservados, pues eso tienen un nivel de sodio o de sal impresionante. Pero procurarle ir reduciendo. Exacto. Es cosa también de acostumbrarse, ¿no? Justamente es eso, es como o sea, yo hablo mucho de la prevención y no es quitar de tajo todo, o sea, sí, porque tampoco se puede, tampoco es fácil. Yo los entiendo, también hay que nosotros también como personal de salud tenemos que modificar nuestros estilos de vida y no es fácil que te digan, oye, deja de comer sal o disminuye tu consumo de sal, no, entonces todo es gradual, paulatino, pero sí hay que procurar hacerlo. Oye, ¿el azúcar influye o también es otro tema? Pues el azúcar es más relacionada con la diabetes. Okay. Pero pues también es importante que no consuman azúcar en abundantes cantidades. Okay, que déjenme decirle, queridos siminautas, estoy tratando que venga otra vez la licenciada Rosario para que nos hable sobre diabetes, que está a la par de hipertensión. Ojalá que se anime y tenga la posibilidad de venir y se acomode en sus fechas. Oye, pues se nos está acabando el tiempo. Entonces, nada más a manera de resumen de todo lo que hemos hablado, educación para la salud. Educación para la salud. Desde etapas tempranas, o sea, desde niños, porque a veces, ahorita se da mucho que a los bebés ya les dan que refresco, que esto, que lo otro, o sea, no, la alimentación de los bebés también es indispensable. Entonces, educación para la salud en etapas tempranas. Prevención, lo más importante, lo más barato y lo mejor siempre va a ser la prevención para cualquier enfermedad o para cualquier
situación es lo mejor. Y sobre todo si tienes factores de riesgo como factores hereditarios, familia, o llevas una vida sedentaria, obesidad, estrés. Exactamente. Y si consumes mucho tabaco, mucho alcohol. Focos rojos, lucecitas, hinchazón. Zumbido en los oídos, sentir que te palpita el corazón y mareos. Ok. Hipertensión no es sinónimo de muerte. No, para nada. O sea, puedes, como te decía en un principio, tener una calidad de vida muy buena si tú aprendes a cuidarte. Y sobre todo, y lo decías, que esto independientemente del tratamiento, porque no hay tratamiento mágico si no cambias tu estilo de vida. En efecto. Y cambiar tu estilo de vida es alimentación, hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana. Exactamente, y pues estarte checando. Si ya sabes que tienes hipertensión, pues mínimo una vez al mes al doctor. Entonces ya sabemos que ni tan silenciosa. Exacto. No hay que negarse, pues, ¿no? Tú lo decías bien, Rosario, tú conoces tu cuerpo, no es normal que te duele la cabeza, no es normal que se te hinchen los pies, no es normal que te sumen los oídos, mejor ve con el médico y el médico te indicará si es necesario acudir con el cardiólogo y si no, pues bueno, tienes la posibilidad de modificar antes de que se diagnostique, ¿no? En efecto. Y escúchate, porque esto es alarmante y gravísimo que la mitad no lo sepa y de esa otra mitad, la mitad se atienda hasta... sí, o sea, son cifras espantosas. Sí. Rosario, pues se nos fue el tiempo rapidísimo. Muchísimas gracias por haber dado la información. Y muchísimas gracias a ustedes, Siminautas, por haberse conectado. Siempre se los he dicho y siempre se los diré. Si hay algo que no regresa, es el tiempo y yo les agradezco su tiempo. Te agradezco tu tiempo también, Rosario, por haber venido desvelada y todavía con lluvia. Y les agradezco también por todas sus preguntas, por la confianza de seguirnos. Y el siguiente jueves también es jueves de Simichat. No se lo pierdan, también a 6 de la tarde. Y estarán hablando, si no me acuerdo, ¿de qué capítulo? Ya se me fue. Pero también hay Simichat. Y recuerden, amigos, que ser feliz sí se puede. Hasta la próxima.